Tenés un negocio, querés llevarlo a internet y te interesa saber cómo identificar concretamente tu cliente objetivo o tu target. Mira este video. De más está decir que cualquier persona, cualquier profesional o cualquier empresa que quiera llevar su negocio a internet tiene que primero que nada conocer al actor fundamental en esta película, que es el cliente. Para poder hacerlo es necesario disponer de una serie de herramientas que te lleven a darte cuenta fácilmente cuál es ese cliente ideal, ese target que realmente quiere consumir tu producto o servicio, esa persona que está buscándote en internet. Es más que evidente que no vamos a poder satisfacer las necesidades de nuestro cliente si no sabemos precisamente cuál es este cliente. Por ello, en este video voy a darte una serie de preguntas, una serie de pasos que puedes ir haciendo para darte cuenta cuál es ese cliente. Empecemos. Primera pregunta: ¿cuáles son las características principales de mis productos o de mis servicios? Resulta fundamental conocer exactamente cuál es nuestro producto o cuál es nuestro servicio, qué satisfacemos con este producto o con este servicio. Si nosotros conocemos perfectamente esto, se nos va a hacer mucho más sencillo poder identificar a las personas que van a querer utilizarlo o consumirlo. Es claro que este producto o servicio tienen algunas características particulares, como son, por ejemplo, su precio, la complejidad de su uso, a quiénes va dirigidos, el sector de influencia, la popularidad y sobre todo tener bien claro qué es lo que lo diferencia de la competencia, por qué nuestro producto es mejor que el X, Y y Z. Pregunta número 2. ¿Qué audiencia online es la que yo quiero atraer a mi negocio? Muchas veces tenemos una idea general de las características que tiene nuestro cliente ideal y no está mal utilizarlas para hacer un primer segmento o un primer bloque de clientes ideales. Eso sí, hay que tener cuidado de no crearse estereotipos o clientes que por ahí estamos metiendo en la bolsa que no deberían estar allí. Por ejemplo, si yo tengo una heladería y uno de mis sabores predilectos o el sabor que más elige mi cliente es, por ejemplo, el chocolate, no estaría mal buscar clientes que le gusten páginas que tengan que ver con el chocolate. Para seguir con el ejemplo de la heladería, nosotros tenemos que tener muy en cuenta una cosa. El cliente que va a la heladería físicamente es exactamente igual que el que quiere comprarte por internet. Por tanto, se podría decir que el mundo online es una prolongación del mundo físico. Entonces, tenemos que tener en cuenta desde un primer momento todas esas características que el cliente que físicamente ha ido a comprar a nuestro negocio prefiere. Es decir, que mis estrategias online y offline deben ir siempre de la mano. Pregunta número 3. ¿Cuál es el presupuesto que manejo para poder hacer mi campaña online? La capacidad que tenemos para invertir en internet es una de las variables más importantes. Primero que nada, para evaluar el presupuesto tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos. ¿A qué queremos llegar? ¿Nosotros aspiramos a una audiencia masiva o quizás contamos con menos presupuesto y podemos llegar a un sector? Siguiendo el ejemplo de la heladería, podríamos decir que si la heladería está puesta en una ciudad X o en un pueblo X que no es de mayor concurrencia o tiene menos cantidad de habitantes, podemos contar quizás con un presupuesto más chico dirigido exclusivamente a ese sector o a esa población. En cambio, si me interesa tener, por ejemplo, franquicias de mi heladería y llegar a un público mucho más masivo, es evidente que vamos a tener que contar con una inversión mayor. También es importante incluir en este presupuesto la experiencia profesional. ¿Cuento realmente yo con la capacidad técnica o profesionales para poder realizar una campaña que llegue exactamente a esos clientes que queremos llegar? Pregunta número 4. ¿Mis productos o servicios se ven afectados o tienen mayor presencia en determinadas etapas del año? Siguiendo con el ejemplo de la heladería, es claro que una heladería, por ejemplo, trabaja más en verano que en invierno. Entonces, sería muy bueno poder pensar ya en el presupuesto que hablábamos antes, teniendo en cuenta que hay que intensificar campañas en temporadas bajas como invierno. Pregunta número 5. ¿Tengo más de un público objetivo? ¿Tengo más de un target? Si hemos contestado bien la pregunta anterior y, por ejemplo, nuestra empresa cuenta con altas y bajas en distintas etapas del año,
es claro que tenemos que identificar bien qué tipo de cliente queremos apuntar en esas distintas etapas del año. Pregunta número 6. Ya en esta pregunta estamos bien centrados en el cliente. Vamos a empezar a ver qué rasgos demográficos son los que tiene mi cliente ideal y vamos a tratar de identificar claramente sexo, edad, lugar de origen, educación, situación familiar, ingresos, salud, el estado civil. Esta pregunta es de vital importancia porque los hombres y las mujeres tienden a percibir las páginas web o las campañas publicitarias de distinta manera. Entonces no podemos tener una campaña general tanto para hombres como para mujeres. La edad y la educación suelen tener incidencia directa en el uso de nuestro producto. Si nuestro producto es, por ejemplo, algo tecnológico y hay que tener cierto grado de educación para poder utilizarlo, o ser mayores de determinada edad, por ejemplo, que no pueda ser utilizado por niños, esto es un factor fundamental. La nacionalidad de las personas que van a visitar nuestra página web o van a ver nuestra campaña es importantísima, dado que nos va a decir si nosotros necesitamos tener, por ejemplo, una página bilingüe o hacer campañas en 2, 3 o 4 idiomas inclusive. Una cuestión no menos importante de analizar es el dato geográfico. Si nuestro negocio se encuentra relativamente alejado de nuestro cliente, es importante que sepamos si nuestro cliente ideal consta con un medio de transporte para poder llegar hasta el producto o hasta el servicio. Si tus clientes disponen de un medio de transporte, no habría ningún problema, pero si no lo tienen, sería muy bueno que improvises alguna forma de hacerle llegar ese producto o ese servicio tuyo directamente hasta tu cliente. Además, sabemos que la comodidad es un factor determinante. Pregunta número 7. ¿Qué suelen necesitar tus clientes o cuáles son las problemáticas que se le plantean? ¿Qué tenemos que resolverle a nuestro cliente? Una forma clara de conocer a nuestra audiencia ideal, a ese público objetivo, es logrando cierta simpatía con ellos, ¿sí? De esta forma vamos a poder preguntarle, quizás por ejemplo mediante encuestas, o resulta muy bueno hacer por ejemplo una especie de sorteo en donde te vayan dejando su teléfono celular con el WhatsApp. De ese modo vos podés enviar encuestas, podés saber más de tu cliente ideal, qué le gusta, qué no le gusta o qué le gustaría, y de esta forma poder llegar fácil a ellos. Es decir, preguntarnos cuáles podrían ser sus principales necesidades o problemas, aquellos que a nosotros como empresa nos gustaría resolver. Pregunta 8. ¿Cómo acceden tus clientes a Internet? ¿Cómo ven tus clientes tu publicidad? Esta pregunta se responde con un dato completamente técnico. Lo hacen a través del Wi-Fi, a través de su computadora de escritorio o trabajan directamente desde su smartphone. Leen Facebook, por ejemplo, si ingresan a las redes sociales, o se dedican más bien a leer prensa informativa. ¿En dónde es que nosotros tenemos que hacer publicidad? ¿En dónde nosotros tenemos que estar presentes? Es evidente que nosotros tenemos que estar siempre presentes allí en donde está tu cliente ideal. Algo no menos importante es cuál es la experiencia en informática que tiene tu cliente. Si nosotros tenemos una tienda online, debe ser lo suficientemente fácil de utilizar para que tu cliente pueda, sin ningún tipo de problema, llegar a comprar un producto. Pregunta número 9. Este es un dato que nos va a servir a nosotros para saber cómo hacer publicidad efectiva. ¿Cuáles serían las palabras claves que nuestro cliente puede buscar? Si nosotros estamos hablando de Internet, estamos hablando de posicionamiento, de SEO, ¿sí? De las formas en que nuestro cliente nos va a buscar en Internet. Y lógicamente, él lo va a hacer a través de palabras clave. Si nosotros tenemos el mejor chocolate en la heladería, es probable que lo haga a través de las palabras como heladería, chocolate, el lugar donde vivimos y cada detalle que nosotros creamos como necesarios a la hora de la búsqueda del cliente y cada palabra que nos destaque dentro del rubro de la competencia, ya sea nuestra página web, ya sea nuestra campaña a través de las redes sociales, ya sea nuestro blog. En todo es necesario que nuestro cliente nos vea, que nosotros seamos visibles para ese cliente. Él no nos va a encontrar por arte de magia. Entonces esta búsqueda de palabras claves debe ser
clara, concreta, precisa y realizar una campaña pensando que esas palabras tienen que aparecer casi en todos lados. Pregunta número 10. ¿Quiénes pueden influir sobre nuestros clientes? Los expertos en marketing se han dado cuenta que siempre es mucho mejor una recomendación que una publicidad. Es por esto que tendríamos que observar y tratar de encontrar aquellas personas que pueden influenciar a nuestros compradores, de manera tal que a modo de recomendación ellos lleguen a nuestra web. Muy bien, espero que estas 10 preguntas te hayan servido para empezar a detectar tu cliente ideal para tu negocio o para tu servicio. El tener relativamente claro hacia quienes apuntamos nuestras estrategias online nos va a servir no solamente para conocer mejor nuestro cliente, sino también para poder desarrollar las estrategias con mucha más facilidad y con esto lógicamente tener más posibilidad de éxito. Pero es claro que tampoco es necesario que contestes todas estas preguntas. Quizás algunas son de acuerdo a tu negocio más importantes que otras. ¿Por qué no me dejas aquí en los comentarios tus dudas, tus inquietudes y las charlamos juntos? Espero que este video te haya servido para ya empezar a identificar tu cliente ideal. Cualquier cosa puedes ponerte en contacto conmigo sin ningún tipo de problema. Mi nombre es Giovanni Samaritano y nos vemos en el próximo video.